Muy buenas, soy Samuel Sánchez Montesinos, alumno del primer de sonido de Elisa Origis, y en este vídeo voy a explicar la teoría de electricidad y la teoría del multímetro que hemos tratado en clase. Bien, para empezar tenemos la corriente continua, que su función es fluir en una sola dirección, trasladando la energía de un polo negativo a uno positivo. Este es su símbolo y un ejemplo de uso doméstico, de uso a diario, sería el cargador de un teléfono. O una pila, por ejemplo, un generador. Luego, en el siguiente elemento tenemos el positivo, que básicamente es la parte positiva en el ejemplo anterior de una pila. Este sería la imagen, y en el negativo tenemos básicamente lo mismo. Luego, en corriente alterna, ya su función es cambiar la dirección periódicamente. Normalmente aquí en Europa es de 50 a 60 Hz por segundo. Este es su símbolo y su función más común sería el enchufe de la corriente eléctrica, los que tenemos en casa básicamente. Este sería su símbolo. Como vemos, ahí es donde oscilan los hercios. Ya está. Luego tenemos la fase de un cable, que es el que conduce la corriente alterna. Esta es su símbolo y este pues sería básicamente suele ser el negro. No siempre aparece por normativa, tendría que ser el negro, el cable negro, pero no siempre es así. Luego, esto por ejemplo, un cable puede ser monofásico o trifásico, pero siempre está compuesto de fase, neutro y tierra. El neutro es el que completa el circuito. Este sería el ejemplo del neutro, un cable blanco, y este es su símbolo. Y el tierra es el que proporciona la seguridad a los circuitos. Básicamente es... aquí está su símbolo, no se ve mucho, pero ese es su símbolo. Luego tenemos una resistencia, que en un circuito eléctrico es el que limita el flujo de corriente. Su símbolo es una R mayúscula y, sin ir más lejos, un ejemplo es la resistencia de un electrodoméstico, como puede ser un microondas, por ejemplo, una lavadora. El siguiente elemento que tenemos es la intensidad de corriente. ¿La intensidad de corriente qué es? Es la cantidad de carga que pasa por un punto en un tiempo dado. Su símbolo es la I. Y mira, aquí por ejemplo, en esta imagen se ve muy bien lo que es la intensidad de corriente. Podríamos aplicar un amperímetro en un cuadro eléctrico para medir la intensidad. Básicamente es una de las magnitudes de la electricidad, junto a la resistencia y el voltaje. El voltaje, por ejemplo, es la fuerza que impulsa la corriente, o la diferencia de potencia. Se explica muy bien, por ejemplo, con el flujo del agua o con el ejemplo que puso Nono de la rampa. Cuanto más inclinas lo que es la rampa, más diferencia de potencia tendrás y más fuerza tendrás que impulsar la corriente. Entonces eso sería el voltaje. Luego tenemos, el siguiente es un generador, que como bien dice la palabra, es el que proporciona la energía eléctrica al circuito. Sus símbolos son dos líneas paralelas, una más larga que la otra. Y bueno, pues el ejemplo más común es la pila en un juguete o en el mando de la televisión. Luego, lo siguiente que tenemos es un conductor, lo que es un cable de toda la vida, vaya, que es el que permite el flujo de electrones a través del circuito. Su símbolo es una línea recta representada en 3D. Y bueno, pues los cables de la pared de toda la vida son los conductores de siempre. Luego, como receptor, he puesto de ejemplo una bombilla, que es el receptor. Básicamente lo que hace es transformar la energía eléctrica en luz. Luego su símbolo es un circuito con una cruz en su interior y pues el ejemplo, como ya hemos dicho, es la bombilla en una lámpara. Luego el siguiente ejemplo es un receptor, porque podría ser un motor, que es el que transforma la energía eléctrica en movimiento,
Cuando transforma esa energía eléctrica en movimiento, pues sin ir más lejos, el motor de una lavadora, de un coche, es el que básicamente le hace funcionar. Una M, o sea, un círculo con una letra M en su interior es su símbolo representado de manera gráfica. Luego tenemos lo que es un interruptor. Un interruptor es el que controla el flujo de corriente. Si tú lo pulsas, bien deja pasar la corriente o bien no la deja. Entonces, pues puedes encender la luz o no. Lo siguiente que tenemos es el fusible, que es el que protege el circuito de sobrecargas o cortocircuitos. Sin ir más lejos, su mayor ejemplo es el fusible del cuadro eléctrico. Cuando salta la luz por una sobretensión, es básicamente el fusible lo que hace es proteger todos los equipos y como resistir esa alta capacidad de corriente, y muchas veces hay que cambiarlo. Es algo que cuesta 70 céntimos, pero cuando tiene que ir el electricista, si no sabes cambiarlo, no tienes permiso ni nada, pues bueno, se te va a 100 euros, la tontería. Lo siguiente que tenemos, que es muy importante, es el interruptor diferencial, que es el que protege a las personas de los contactos indirectos. Lo encontramos en todos los cuadros eléctricos y este es, vamos, el esencial para que, por ejemplo, no te quedes pegado a la lavadora o en otros casos que pueda haber un cortocircuito y vaya, te puedas electrocutar. Luego tenemos el interruptor magnetotérmico o PIA, como dicen sus siglas, que es el que protege el circuito contra sobrecargas y cortocircuitos. El diferencial es para proteger personas, el magnetotérmico es para proteger los equipos eléctricos. También lo encontramos en los cuadros eléctricos. Y el siguiente elemento que tenemos es la toma de tierra, que como bien se ve aquí, siempre tiene que estar anclada a la tierra, que es el que proporciona un camino de baja resistencia a tierra para las corrientes de falla. Vaya, sin ir más lejos es esto, una toma de tierra de los enchufes. Y los siguientes elementos son los del multímetro. Aquí nos encontramos con el multímetro de toda la vida, el que podemos encontrar de todos lados, el mismo color y todo. Y vamos a explicar lo que significa cada símbolo, qué mide, en qué unidades se mide, el rango en el que mide, cómo se mide y para qué se usa. Si nosotros lo ponemos en la V, significa que estamos midiendo el voltaje en unidad de voltios y que generalmente mide de 0 a 600 voltios tanto en corriente continua como en corriente alterna. Sería aquí la alterna y aquí la continua. Lo que pasa es que las siglas están en inglés. ¿Cómo se mide? Pues fácil, conectando las puntas en paralelo con el circuito. ¿Y para qué se usa? Pues miden los voltajes en circuitos eléctricos y electrónicos. Nos vamos a la A. Aquí cambiaríamos. Y con la A medimos la corriente en amperios, que generalmente medimos de 0 a 10 amperios tanto en corriente alterna como corriente continua. Y se mide igual que como se miden los voltajes, y es para medir la intensidad de la corriente en circuitos, no el voltaje, es la intensidad, ya que hemos cambiado. Luego, este símbolo, que son los ohmios, mide la resistencia. Como ya hemos dicho, la mide en ohmios, generalmente de 0 a 20.000 ohmios, y se hace conectando las puntas a través del componente. Y básicamente, ¿para qué se usa? Pues verificamos el estado de resistencias y circuitos. Básicamente es para salvarte el culo. Luego, este símbolo, que es como esa punta, nos va a decir, a medir la continuidad del circuito. Si el circuito tiene continuidad, el multímetro, disculparme, emitirá un sonido. Y básicamente, como dice la continuidad, es para comprobar si hay un camino eléctrico completo. O sea, esto sirve para saber si el circuito eléctrico fluye. Por él fluye la corriente y está
en funcionamiento correcto. Luego con la D medimos los diodos. Y es igual, conectamos las puntas al diodo y verificamos el estado de los diodos. En hercios medimos la frecuencia del circuito o del cable o de lo que estemos midiendo. La unidad es en hercios, generalmente de 0 a 10.000 milihercios y igual. Como siempre, cogemos el multímetro y conectamos las puntas a la señal eléctrica. Con esto medimos la frecuencia de las señales eléctricas. Normalmente en un circuito de corriente alterna, en Europa, encontramos que la frecuencia de corriente es básicamente entre 50 y 60 Hz por segundo. Luego, con el símbolo F, lo que medimos es la capacitanía. Se mide en faradios, Fahrenheit, y generalmente se mide entre 0 y 100 microfahrenheit. Igual, conectamos el capacitador que es el multímetro y medimos la capacitancia de capacitores. Con esto mediremos la temperatura. Mira, aquí se mide en faradios. Aquí vienen los Fahrenheit. La temperatura se mide bien en grados Celsius o en Fahrenheit. Usamos una sonda de temperatura y podemos medir la temperatura en diversas aplicaciones del circuito. Una función muy importante. Para finalizar con la T, medimos los transistores de un circuito. Conectamos las puntas al transistor y comprobamos el funcionamiento de los transistores. Básicamente se usa para medir unas cuantas cosas de lo que nos podemos encontrar en un circuito eléctrico, cables y tal, pero su manera de medirlo es casi siempre la misma y realmente lo que nos representa es lo que queremos medir en cada caso. Si queremos medir temperatura, pues tendremos que marcar la C de los grados o la F de Fahrenheit y aplicarlo de tal manera para que nos mida la temperatura. Si por ejemplo queremos medir la continuidad para saber si un circuito eléctrico, como bien dice, tiene continuidad, pues simplemente habrá que buscar esta función y comprobar si hay un camino eléctrico completo. El multímetro en este caso nos lo mostrará con un sonido. Y hasta aquí la teoría de la electricidad y el multímetro. Un saludo, Nono.